Caín no solo fue el primer asesino de la historia, sino también el padre de una enigmática descendencia. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién fue su esposa? ¿Y qué hay de las hijas olvidadas de Adán y Eva, de las que la Biblia apenas dice una palabra? Estas figuras silenciosas, vitales para la humanidad, han sido ignoradas por siglos. Hoy revelaremos sus secretos, exploraremos las misteriosas relaciones que permitieron a la humanidad sobrevivir, y descubriremos por qué sus nombres fueron borrados de la historia. Si quieres conocer la verdad oculta detrás de estos personajes invisibles y cómo impactaron nuestro destino, quédate hasta el final. Y si estas historias te hacen reflexionar tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y compartir este vídeo con quienes buscan respuestas que pocos se atreven a investigar. Vamos a desenterrar el pasado. La tragedia de Caín y Abel es uno de los relatos más impactantes de los primeros días de la humanidad. En un mundo aún joven, lleno de promesas y recién creado por la mano divina, dos hermanos se enfrentan en un conflicto que cambiaría el curso de la historia. Caín, el primogénito de Adán y Eva, alimentaba en su corazón una sombra de celos y resentimiento hacia su hermano Abel. Las ofrendas de ambos a Dios marcaron la línea divisoria entre ellos. Abel, con su sacrificio aceptado por el Señor, se convirtió en el blanco de la ira de su hermano. Caín, consumido por la envidia, tomó la fatídica decisión que lo llevaría a convertirse en el primer asesino de la historia humana. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y como castigo, Dios condenó a Caín a ser un errante, un vagabundo sin hogar, marcado para siempre para que nadie lo matara. Con el peso del crimen y la maldición sobre sus hombros, Caín se vio obligado a dejar el Edén, el paraíso terrenal que había sido su hogar, y se adentró en las tierras desoladas al este de Edén. El viaje de Caín lo condujo a la tierra de Nod, un lugar enigmático y poco conocido. ¿Qué encontró Caín en ese territorio desconocido? La Biblia no da muchos detalles, pero la mención de Nod ha sido motivo de especulación durante siglos. Nod, cuyo nombre significa errante, es descrita como un lugar de exilio, pero también plantea una pregunta intrigante. ¿Había más seres humanos en ese entonces, aparte de Adán, Eva y sus descendientes directos? Algunos textos antiguos sugieren que Nod no era una tierra vacía, que tal vez ya había habitantes allí, aunque la Biblia no los mencione explícitamente. Caín, un fugitivo marcado por Dios, se estableció en esta tierra, y fue aquí donde encontró a su esposa. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más fascinante. Uno de los mayores misterios de la historia de Caín es, ¿quién fue su esposa? La Biblia menciona que Caín tuvo una descendencia, pero nunca aclara quién era la madre de sus hijos. Esto ha llevado a teólogos, historiadores y estudiosos a debatir sobre la identidad de esta mujer. Una de las teorías más extendidas es que su esposa era una de las hijas de Adán y Eva, una hermana de Caín. En el relato bíblico, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, aunque solo se mencionan por nombre a Caín, Abel y Set. Una tradición, respaldada por textos antiguos como el Libro de los Jubileos, sugiere que Abán, una de las hijas de Adán y Eva, fue la esposa de Caín. Aunque hoy en día esta idea podría resultar impactante, debemos recordar que en aquellos tiempos primigenios, la humanidad estaba comenzando, y las relaciones entre hermanos eran esenciales para poblar la tierra. Pero, ¿podría haber más en esta historia? Algunos creen que la esposa de Caín pudo haber sido alguien ajeno a su familia inmediata, tal vez alguien de la misma tierra de Nod. ¿Podría haber habido una raza de humanos desconocidos que coexistían con los descendientes de Adán y Eva? Aunque estas teorías no tienen respaldo explícito en la Biblia, abren la puerta a fascinantes interpretaciones y reflexiones. Después de asesinar a su hermano, la vida de Caín tomó un rumbo incierto. Aunque fue exiliado y maldecido, la misericordia de Dios no lo abandonó del todo. Caín logró establecer una familia y fundar una ciudad, la primera mencionada en la Biblia, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. Este acto simboliza no solo un intento de redención, sino también una necesidad de comenzar de nuevo, de construir algo duradero después de un acto tan destructivo. Caín se convirtió en un padre y un constructor, y aunque su legado estuvo manchado por la violencia, su descendencia jugó un papel en la historia temprana de la humanidad. Sin embargo, la sombra de su crimen nunca lo abandonó completamente. El nombre de Caín sería recordado por generaciones, no solo como el primer asesino, sino también como alguien que, a pesar de su caída, continuó su vida, llevando consigo la marca de su error y la responsabilidad de su futuro. Cuando pensamos en los primeros hijos de la humanidad, los nombres de Caín, Abel y Set son los que resuenan con fuerza en la historia bíblica. Caín, el primero en nacer, es recordado por su trágico destino y el asesinato de su hermano Abel, mientras que Set fue designado como el sustituto, el hijo que continuaría el linaje después de la muerte de Abel. Sin embargo, la narrativa bíblica guarda silencio en muchos aspectos sobre las hijas de Adán y Eva.
Aunque sabemos que la familia de los primeros humanos no se limitó solo a estos 3 varones, la falta de información concreta sobre las hijas nos invita a cuestionar, ¿por qué la Biblia no las menciona con la misma prominencia? El enfoque en los varones puede haberse debido a una tradición patriarcal, donde los hombres, como herederos y líderes de linajes, recibían más atención en los relatos escritos. A pesar de esto, el rol de las mujeres en la historia temprana de la humanidad es incuestionable y esencial. La ausencia de una mención directa de las hijas de Adán y Eva en el relato bíblico abre una ventana para la especulación. ¿Dónde estaban? ¿Qué papel jugaron? Si bien las escrituras se centran en los hijos varones, sabemos por Génesis 5:4 que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Estas palabras, aunque breves, insinúan una verdad fundamental: las hijas de Adán y Eva existieron, pero la Biblia no se detiene a detallar quiénes eran o cuál fue su impacto. Es posible que su contribución fuera vista como menos significativa en comparación con sus hermanos, o tal vez simplemente no era necesario registrarlo en ese momento. El silencio sobre las hijas puede reflejar las normas culturales de la época, donde el foco de los relatos genealógicos recaía en los varones como herederos directos de la familia. No obstante, estas hijas habrían jugado un papel indispensable en el crecimiento y la expansión de la humanidad en sus primeros días. Sin ellas, la humanidad no habría podido prosperar, lo que subraya su importancia, aunque no reciban un reconocimiento explícito. Aunque el relato bíblico no detalla la vida de las hijas de Adán y Eva, la importancia de las mujeres en el surgimiento de la humanidad es indiscutible. Las mujeres no solo eran las portadoras de la vida, encargadas de dar a luz a las próximas generaciones, sino que también debieron ser responsables de la creación de las primeras comunidades, estructuras sociales y formas de vida que permitieron la supervivencia de la humanidad. En este sentido, su rol fue fundamental en la propagación de la especie humana. Si bien los relatos bíblicos destacan más a los hombres en términos de liderazgo y descendencia, las mujeres, como las hijas de Adán y Eva, fueron las verdaderas iniciadoras del linaje humano. En aquellas primeras generaciones, la tarea de formar familias y transmitir conocimientos esenciales recaía en sus manos. Sin estas mujeres, la humanidad no habría florecido. El silencio bíblico sobre ellas no es un reflejo de su falta de relevancia, sino más bien un reflejo de las prioridades narrativas de la época. Las hijas, aunque ocultas en el trasfondo, formaron el tejido invisible pero esencial de la historia humana. Para encontrar más pistas sobre las hijas de Adán y Eva, es necesario recurrir a fuentes externas a la Biblia. Textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos, y otros escritos antiguos ofrecen detalles adicionales sobre estos personajes. Según algunas tradiciones, nombres como Abán, mencionada como la esposa de Caín, y Azura, que habría sido la esposa de Set, surgen en estos textos. Estos escritos sugieren que las hijas de Adán y Eva jugaron un papel significativo en la expansión de la humanidad y en la continuidad de sus linajes. Si bien estos textos no forman parte del canon bíblico tradicional, ofrecen una visión más amplia de la vida de los primeros humanos. Algunos historiadores creen que estos escritos reflejan intentos posteriores de los primeros intérpretes de llenar los vacíos dejados por la Biblia, proporcionando nombres y relatos donde antes había silencio. Aunque no son considerados escrituras divinas por muchas tradiciones, estos textos subrayan la importancia de las mujeres en la historia temprana y nos recuerdan que la historia de la humanidad es más rica y compleja de lo que a veces pensamos. A medida que exploramos estas fuentes y profundizamos en las historias no contadas, comenzamos a ver un panorama más amplio y completo de los primeros días de la humanidad. Las hijas de Adán y Eva no fueron simplemente figuras de trasfondo, fueron, en muchos aspectos, las verdaderas arquitectas del futuro de la humanidad. Abán, una figura apenas mencionada en fuentes fuera de la Biblia, ha capturado la imaginación de los estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo. Según textos apócrifos como el Libro de los Jubileos, Abán fue una de las hijas de Adán y Eva, y se le atribuye el papel de esposa de su hermano Caín. Su nombre es prácticamente desconocido en los círculos bíblicos tradicionales, pero su importancia es clave en la narrativa de la primera familia humana. Como hermana de Caín, Abán habría compartido el mismo entorno y los primeros años de la humanidad, creciendo bajo la sombra de la relación entre sus padres y el desarrollo temprano de la civilización. Su matrimonio con Caín no solo permitió la proliferación de la humanidad, sino que también puso en evidencia los dilemas morales y sociales que enfrentaron los primeros seres humanos en su búsqueda por cumplir con el mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Aunque su historia no es detallada en las escrituras canónicas, Abán representa un vínculo crucial en la cadena de eventos que llevó a la expansión del linaje humano. El matrimonio entre Caín y Abán plantea una cuestión compleja, y para muchos, incómoda: ¿cómo se justificaban las relaciones entre hermanos en los inicios de la humanidad?
Desde una perspectiva moderna, tales relaciones están rodeadas de prohibiciones morales y legales, pero en el contexto del Génesis, cuando la humanidad estaba en sus primeros días, parece haber sido una necesidad. Adán y Eva fueron los primeros humanos, y sus descendientes debieron casarse entre sí para asegurar la continuidad de la especie. Sin un grupo más amplio de seres humanos con quienes casarse, los hijos de Adán y Eva no tuvieron otra opción más que unirse entre ellos. Esta realidad, aunque chocante desde nuestra perspectiva actual, fue el medio por el cual la humanidad comenzó a multiplicarse. Abán, como esposa de Caín, fue parte de este proceso. La moralidad de tales relaciones no fue cuestionada en ese tiempo, ya que la supervivencia de la especie era la prioridad principal. ¿Fue una relación prohibida o simplemente necesaria? Es un debate que ha persistido a lo largo de los siglos, pero lo que es innegable es que sin esas uniones, la humanidad no habría podido prosperar. La unión de Caín y Abán dio lugar a la continuación del linaje de Caín, y juntos tuvieron hijos que jugarían un papel importante en los primeros días de la humanidad. La Biblia menciona que Caín construyó una ciudad y la nombró Enoc, en honor a su hijo, lo que sugiere que Abán fue madre de este descendiente. La genealogía de Caín, tal como se detalla en Génesis 4, menciona a varios de sus descendientes, como Lamec, que desarrolló habilidades en la metalurgia, la música y la creación de herramientas. A través de esta línea, los hijos de Caín y Abán contribuyeron al avance de la civilización humana temprana. Sin embargo, este linaje también estuvo marcado por la violencia y el derramamiento de sangre, una sombra que persistió sobre los descendientes de Caín debido a su propio pecado. A pesar de las bendiciones que llevaron a la humanidad en términos de desarrollo tecnológico y cultural, el linaje de Caín también estuvo asociado con la maldad y el conflicto. Abán, aunque silenciosa en el relato bíblico, fue una figura central en este legado, aportando a la expansión de la humanidad y la creación de las primeras civilizaciones. Aunque la figura de Abán ha sido relegada a los márgenes de la historia bíblica, su papel en la humanidad no debe subestimarse. Abán fue, según muchas tradiciones, una de las madres fundadoras de la humanidad. Como esposa de Caín, ayudó a dar continuidad a la primera generación humana después de la tragedia del asesinato de Abel. Su participación en la creación del linaje de Caín y la expansión de la población temprana fue esencial para cumplir el mandato divino de llenar la tierra. Sin Abán, el futuro de la humanidad habría sido incierto. Además, su historia refleja la lucha de la humanidad temprana por equilibrar la vida en un mundo manchado por el pecado y la violencia, pero lleno de oportunidades para la redención y el crecimiento. Aunque la Biblia no da detalles extensos sobre su vida o su carácter, el simple hecho de que fuera la esposa de Caín y madre de sus hijos la convierte en una figura vital para entender los comienzos de la humanidad. Abán, como tantas otras figuras femeninas olvidadas de la Biblia, fue un pilar silencioso pero fundamental en la historia de la humanidad. Sin ella, el linaje de Caín, y en consecuencia gran parte del desarrollo de las primeras civilizaciones, no habría sido posible. Una de las preguntas más intrigantes en los relatos bíblicos es, ¿por qué las hijas de Adán y Eva son prácticamente invisibles en las Escrituras? Mientras que los hijos varones como Caín, Abel y Set ocupan un lugar prominente en la narrativa, las hijas son relegadas a una simple mención en Génesis 5:4, donde se dice que Adán tuvo hijos e hijas. Este breve y casi oculto pasaje plantea muchas dudas sobre el papel real de las hijas en los primeros días de la humanidad. Su invisibilidad puede reflejar una sociedad en la que los relatos escritos y transmitidos se centraban en los varones como los principales protagonistas de la historia. Sin embargo, no podemos ignorar que estas hijas existieron, y sin duda, jugaron un papel vital en la expansión de la humanidad. A pesar de su silencio en el texto bíblico, las hijas de Adán y Eva fueron el puente hacia la continuación de la especie humana. Pero, ¿por qué la tradición bíblica eligió no darles voz ni nombre? Aunque la Biblia guarda silencio sobre ellas, podemos imaginar el impacto que las hijas de Adán y Eva tuvieron en la historia temprana de la humanidad. Estas mujeres fueron las primeras madres, las que dieron a luz a las generaciones que poblarían la tierra. Algunas tradiciones, como los textos apócrifos, les han dado nombres e historias que complementan los relatos bíblicos. Abán y Azura, por ejemplo, son mencionadas como las esposas de Caín y Set, respectivamente. Más allá de estos nombres, sin embargo, el legado de las hijas perdidas se extiende mucho más allá de lo que el texto nos dice. Ellas debieron ser las primeras en establecer hogares, criar hijos y transmitir conocimientos fundamentales para la supervivencia de la humanidad. La ausencia de sus relatos no disminuye su importancia, al contrario, nos deja con la tarea de especular sobre el papel que jugaron en el desarrollo de las primeras comunidades humanas. La proliferación de la humanidad no habría sido posible sin las hijas de Adán y Eva. En los días primitivos, cuando la humanidad apenas comenzaba a asentarse en la tierra, las mujeres tenían un rol central en la continuidad de la especie.
Más allá de su papel como madres, probablemente fueron las primeras en transmitir habilidades esenciales como la recolección de alimentos, la creación de ropa y el cuidado de la familia. En un tiempo donde los recursos eran limitados y la supervivencia dependía de la cooperación, las mujeres, invisibles en los textos bíblicos, fueron las constructoras silenciosas de la civilización temprana. Este legado, aunque no registrado con detalle, es innegable. El silencio bíblico sobre su contribución solo destaca la brecha entre los relatos patriarcales y la realidad del papel de las mujeres en el desarrollo de la humanidad. La falta de mención de las hijas en la tradición bíblica ha sido objeto de debate entre teólogos e historiadores. Algunos argumentan que la omisión se debe a las normas patriarcales de la época, donde los linajes y los relatos históricos se centraban en los varones como figuras de autoridad. Sin embargo, otros creen que este silencio también podría reflejar un enfoque en los personajes que eran más relevantes para los propósitos teológicos del texto, más que una representación precisa de la historia de la humanidad. Las hijas de Adán y Eva, a pesar de su ausencia en los registros, fueron parte esencial del plan divino para poblar la tierra. Al considerar su omisión, también debemos reflexionar sobre cómo la Biblia, a lo largo de sus relatos, ofrece solo un vistazo limitado de la compleja realidad de la vida temprana. La historia de las hijas olvidadas nos recuerda que hay mucho más por descubrir y reflexionar en el gran tapiz de la humanidad. El significado de las hijas de Adán y Eva en la historia bíblica. La omisión de las hijas de Adán y Eva en la narrativa bíblica tiene un efecto profundo en nuestra comprensión de los relatos tempranos de la humanidad. Al enfocarse exclusivamente en los hijos varones, como Caín, Abel y Set, se presenta una imagen incompleta de cómo la humanidad se expandió y floreció. Sin embargo, al reconocer que Adán y Eva también tuvieron hijas, nos damos cuenta de que estas mujeres fueron absolutamente esenciales para cumplir con el mandato divino de crecer y multiplicarse. Su invisibilidad en la historia bíblica no solo deja un vacío en la genealogía, sino que también oscurece el importante papel que las mujeres debieron haber desempeñado en la construcción de las primeras comunidades humanas. Reflexionar sobre esta omisión nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras figuras significativas han sido olvidadas o marginadas en los relatos sagrados debido a su género o rol? El reconocimiento de figuras como Abán, la posible esposa de Caín, nos obliga a reconsiderar cómo interpretamos los textos bíblicos. Si bien la Biblia es el centro de la teología y la historia para millones de personas, su narrativa fue influenciada por las culturas y valores de la época en que fue escrita. La omisión de las hijas de Adán y Eva refleja una tendencia a destacar las historias de los varones, pero al explorar fuentes externas, como los textos apócrifos o las tradiciones orales, podemos obtener una visión más completa. La figura de Abán y otras hijas olvidadas podría abrir la puerta a nuevas interpretaciones teológicas, donde el papel de las mujeres en los comienzos de la humanidad se vea bajo una luz más favorable y crucial. Esto no solo enriquece nuestra comprensión histórica, sino que también puede impactar cómo vemos el papel de las mujeres en la fe y en la tradición. Las historias de las hijas olvidadas de Adán y Eva tienen una relevancia poderosa en el mundo contemporáneo. Hoy en día, seguimos lidiando con la invisibilidad y la marginación de las mujeres en muchos aspectos de la sociedad. Al reflexionar sobre la importancia de estas hijas en la continuidad de la humanidad, podemos hacer un paralelo con los desafíos que enfrentan las mujeres en la actualidad. A pesar de su invisibilidad en los textos bíblicos, estas mujeres fueron esenciales para la supervivencia y el progreso de la humanidad. De la misma manera, las mujeres de hoy continúan jugando roles fundamentales, muchas veces en la sombra, en el desarrollo de nuestras sociedades. Estas historias nos invitan a replantear la importancia del reconocimiento y la visibilidad de aquellos que han sido marginados o excluidos de las narrativas históricas. El legado de Caín, Abán y las hijas olvidadas de Adán y Eva nos recuerda la importancia de mirar más allá de lo que se nos presenta en la superficie. Aunque sus nombres no están registrados con claridad en las Escrituras, su contribución a la humanidad fue monumental. Como espectadores y lectores, somos llamados a reflexionar sobre la importancia de recordar a aquellos personajes marginalizados y su impacto en nuestra historia colectiva. En un mundo donde todavía se lucha por la equidad de género, estas historias tienen el poder de inspirar un cambio de mentalidad y una revalorización de los roles fundamentales que desempeñaron las mujeres. Al final del relato, la invitación es clara: debemos recordar, reconocer y dar voz a quienes han sido silenciados. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestra comprensión del pasado, sino que también contribuimos a un futuro más inclusivo y justo.